Un ganadero vivió solo durante años, hasta que 10 mujeres apache pidieron refugio en su rancho. En lo profundo de las llanuras, donde el viento parecía hablar con los pastos y el sol se posaba largo y cálido sobre la tierra, vivía un hombre llamado Julián. Su rancho, rodeado por colinas suaves y extensos campos de pasto, estaba alejado de cualquier pueblo o carretera transitada. Desde hacía muchos años, Julián había elegido vivir solo. Nadie más compartía su día a día, nadie más conocía la exacta ubicación de los potreros, los secretos de los corrales o la manera en que él organizaba su pequeña granja. Para él, la soledad no era un castigo ni una tristeza, sino un refugio y una forma de vivir que le daba paz. Cada día seguía un ritmo marcado por el trabajo y la naturaleza. Por las mañanas, antes de que el sol terminara de despertar, Julián salía al campo para revisar a su ganado. Caminaba lentamente entre los animales, observando si alguno estaba enfermo o se había lastimado. Le gustaba hacerlo así, sin prisas, dejando que el viento le rozara la cara y escuchando los sonidos del rancho, el mugido de una vaca, el aleteo de un pájaro, el crujir de las ramas. Era una vida silenciosa, donde cada sonido tenía un significado y cada movimiento estaba conectado con la tierra. Después de cuidar a los animales, Julián se encargaba de las tareas del rancho. Reparaba cercas, limpiaba los establos y alimentaba al ganado. Aunque el trabajo era duro, él encontraba satisfacción en hacerlo bien. Cada nudo en la cuerda, cada tablón ajustado, le recordaba que podía depender de sí mismo, que la vida podía ser simple y ordenada si uno se esforzaba. La rutina le daba seguridad, y aunque algunos podrían considerarla aburrida, para Julián era exactamente lo que necesitaba para sentirse en paz. Los días transcurrían de manera tranquila y predecible. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a descender y el cielo se teñía de colores cálidos, Julián a veces se sentaba en la vieja mecedora frente a su rancho. Allí, con una taza de café humeante en la mano, miraba el horizonte. Podía ver cómo las sombras se alargaban sobre el pasto y cómo los animales se agrupaban para descansar. En esos momentos, disfrutaba de la soledad, pensando en su vida, en los recuerdos de su familia y en los años que había pasado aprendiendo a vivir en armonía con la naturaleza. Cada atardecer era un recordatorio de que, aunque vivía solo, no estaba desconectado de la vida que lo rodeaba. Julián también tenía sus pequeños placeres. Disfrutaba de leer libros viejos que guardaba en una estantería de madera en la sala. Cada historia lo transportaba a lugares lejanos y le permitía imaginar otras formas de vivir, aunque siempre regresaba al rancho con un sentimiento de agradecimiento por su propia vida simple y tranquila. Los fines de semana, si el clima lo permitía, caminaba por los alrededores, explorando senderos poco visibles, buscando rastros de animales salvajes o simplemente escuchando el silencio. Para él, cada rincón de su tierra tenía un secreto, y cada día traía algo nuevo que observar o aprender. Sin embargo, aunque Julián estaba acostumbrado a la soledad, no podía negar que había momentos en los que sentía una especie de vacío. Las conversaciones largas y las risas compartidas le parecían un recuerdo lejano, casi un eco de otro tiempo. Había aprendido a vivir con esa sensación, aceptándola como parte de su vida, pero en el fondo, algo dentro de él aún deseaba compañía, aunque no lo admitiera ni siquiera ante sí mismo. No necesitaba mucha gente, solo un vínculo sincero que no complicara la tranquilidad que tanto apreciaba. La vida continuó así, día tras día, durante muchos años. Cada estación traía su propio ritmo, las lluvias refrescaban los pastos, el calor del verano secaba los caminos de tierra, y el invierno hacía que las mañanas fueran frías y silenciosas. Julián se adaptaba a cada cambio con paciencia y calma. Su vida estaba cuidadosamente organizada, y aunque los días eran similares, siempre encontraba pequeños detalles que la hacían especial, el canto de un ave, la aparición de un brote verde entre la tierra seca, o la luz dorada que se filtraba entre las ramas. Todo formaba parte de un equilibrio que él había creado con esfuerzo y dedicación. A pesar de la rutina y la distancia, Julián nunca descuidaba su curiosidad. Cada día aprendía algo nuevo sobre los animales,
el clima o la tierra. Observaba cómo los patrones del viento cambiaban y cómo eso afectaba el pasto o los caminos. A veces, incluso improvisaba soluciones para problemas inesperados, como una cerca rota por la tormenta o un animal perdido que debía encontrar. Todo esto le daba una sensación de propósito, de que su vida, aunque solitaria, tenía sentido y estaba llena de pequeñas victorias diarias. Pero la tranquilidad de Julián estaba a punto de cambiar. En el horizonte de su vida, algo desconocido se acercaba, algo que lo sacaría de su rutina cuidadosamente construida y lo enfrentaría con un mundo distinto al que había conocido. Él aún no lo sabía, pero pronto, aquel hombre acostumbrado a la soledad se encontraría con una situación que desafiaría todo lo que había aprendido sobre la vida y la compañía. La historia de su vida solitaria estaba a punto de entrelazarse con la de otros seres humanos, y la paz que creía inquebrantable comenzaría a transformarse de formas que jamás habría imaginado. Una tarde, mientras Julián revisaba los cercados del ganado, un extraño movimiento en la distancia llamó su atención. Al principio pensó que se trataba de algún animal salvaje que se había perdido entre los arbustos, pero al mirar con más cuidado, notó figuras humanas avanzando hacia el rancho. Su primer impulso fue esconderse detrás de un árbol, como si la soledad de tantos años lo hubiera hecho desconfiado de cualquier presencia inesperada. Sin embargo, conforme las figuras se acercaban, pudo distinguir algo más: eran mujeres, y no una ni dos, sino 10. Caminaban juntas, con paso decidido, pero también con la cautela de quien ha viajado mucho y sabe que el mundo puede ser peligroso. Julián se quedó inmóvil, observando cómo aquellas mujeres se acercaban. Tenían rasgos fuertes, ojos atentos y cabellos recogidos que se movían al compás del viento. Algunas cargaban pequeñas mochilas o fardos, otras llevaban mantas enrolladas. Todas parecían cansadas, con la ropa ligeramente desgastada por los caminos, pero a pesar del desgaste, había en ellas una dignidad que Julián no podía ignorar. Nunca antes había visto algo así. Nunca había tenido visitantes, y mucho menos un grupo tan grande y misterioso. Su corazón latía con rapidez, mezclando sorpresa, curiosidad y una ligera tensión. Cuando las mujeres estuvieron lo suficientemente cerca, Julián decidió salir de su escondite. No llevaba más que su camisa de algodón, sus botas de cuero y un sombrero que cubría parte de su rostro, pero su postura mostraba firmeza. Se presentó con una voz profunda y calmada, preguntando quiénes eran y qué buscaban en su rancho. Las mujeres se detuvieron un momento, evaluando al hombre frente a ellas, y luego una de ellas, que parecía ser la portavoz, habló con una voz clara y serena. Explicaron que estaban buscando refugio. Su comunidad había sido desplazada por circunstancias peligrosas, y necesitaban un lugar seguro para descansar y protegerse. Julián escuchó atentamente. Por un lado, sentía un impulso de rechazo, su vida estaba cuidadosamente organizada, su soledad era su refugio, y la idea de alojar a 10 personas desconocidas le resultaba aterradora. Pero por otro lado, había algo en la mirada de esas mujeres que despertó su instinto de ayuda. No eran meros viajeros, había fuerza, inteligencia y vulnerabilidad en ellas. Algo en su interior le decía que no podía dejarla seguir su camino sin ofrecer algún tipo de asistencia. Respiró hondo, midiendo las posibilidades, y finalmente asintió. Les indicó que podían acercarse al rancho, pero con la condición de respetar sus reglas y su espacio. Mientras caminaban hacia la casa, Julián observaba cada movimiento de las mujeres. Notaba cómo algunas miraban con curiosidad los establos y el pasto, como otras se concentraban en mantener juntas sus pertenencias y como todas parecían estar evaluando el lugar con ojos atentos y críticos. La mujer que había hablado primero seguía al frente, mostrando liderazgo, pero también cuidado hacia las demás. Julián sintió una extraña mezcla de ansiedad y fascinación, nunca había tenido que compartir su espacio con nadie, y ahora debía aprender rápidamente a equilibrar la hospitalidad con la protección de su rutina. Una vez dentro del rancho, Julián mostró las habitaciones disponibles, que no eran muchas, pero suficientes para que todas pudieran descansar. Les indicó dónde podían comer,
donde podían guardar sus cosas y cómo moverse sin interferir en las tareas del rancho. Las mujeres lo escuchaban con atención, asintiendo y haciendo preguntas de vez en cuando, pero sin romper la calma que Julián apreciaba tanto. En ese primer encuentro, hubo cierta tensión, un aire de cautela mutua. Julián no estaba acostumbrado a tratar con tantos desconocidos, y ellas no conocían las reglas ni las costumbres de aquel hombre solitario. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños ajustes. Julián enseñaba a las mujeres cómo alimentar a los animales, cómo mantener el rancho limpio y cómo protegerse del sol y de la tierra seca. Ellas, a su vez, compartían algunos de sus conocimientos, cómo reconocer plantas útiles, cómo preparar ciertos alimentos o cómo cuidar heridas pequeñas. Cada día era un aprendizaje para ambos lados, y poco a poco la tensión inicial se fue transformando en un respeto silencioso. Julián empezó a notar que las mujeres no solo eran fuertes físicamente, sino que también tenían ingenio y sabiduría, lo que le hizo reconsiderar sus primeras impresiones sobre la compañía humana. A pesar de la buena voluntad, no todo era fácil. Las diferencias de costumbres y la falta de experiencia de Julián con un grupo grande generaban malentendidos. Había momentos en que un animal se escapaba del corral y algunas mujeres no sabían cómo reaccionar. Había discusiones pequeñas sobre el uso del agua o sobre cómo organizar el espacio dentro de la casa. Cada desacuerdo, sin embargo, se resolvía con paciencia, y Julián aprendió a no reaccionar con irritación, sino a guiar con firmeza y calma. Con el tiempo, esas pequeñas dificultades se convirtieron en oportunidades para enseñar y para aprender unos de otros. El vínculo entre Julián y las mujeres comenzó a fortalecerse de formas inesperadas. En las noches, después de un largo día de trabajo, se sentaban cerca del fuego y compartían historias. Julián escuchaba atentamente las aventuras y las experiencias de aquellas mujeres, y ellas escuchaban sus relatos sobre la vida en el rancho y los años de soledad. Cada historia revelaba algo más sobre sus personalidades, sus miedos y sus sueños, creando un hilo invisible que los conectaba. Julián, que había pasado tanto tiempo sin compañía, descubrió que podía sentir placer al escuchar y compartir, y que la vida podía ser más rica y sorprendente de lo que había imaginado. Pero también había momentos de introspección para Julián. La presencia de las mujeres lo obligaba a enfrentar emociones que había mantenido dormidas durante años, la nostalgia, la soledad no deseada y la sensación de vulnerabilidad. Había noches en las que se sentaba solo en la terraza, mirando las estrellas, y se daba cuenta de cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. La llegada de esas mujeres no solo alteraba su rutina física, sino también su mundo interior, empujándolo a replantear la forma en que entendía la soledad, la confianza y la compañía. Al pasar las semanas, Julián comenzó a notar pequeñas transformaciones en sí mismo. Su corazón, acostumbrado a la quietud, se abría a nuevas emociones. Su mente, acostumbrada a la rutina, empezaba a adaptarse a la imprevisibilidad de vivir con otras personas. Cada sonrisa, cada gesto de gratitud, cada mirada curiosa de las mujeres, le recordaba que la vida podía ser más completa cuando se compartía. Aunque aún valoraba su espacio y su independencia, comenzaba a entender que la soledad absoluta no era la única manera de vivir con paz y plenitud. El rancho, antes silencioso y solitario, comenzó a llenarse de actividad y de sonidos, risas, conversaciones, pasos apresurados y el murmullo de la vida compartida. Julián se sorprendía de cómo algo tan simple como un desayuno compartido podía traer tanto calor a su corazón. Y aunque seguía siendo un hombre práctico y metódico, empezó a disfrutar de la improvisación, de los momentos inesperados y de la sensación de comunidad que antes le parecía ajena. Sin embargo, Julián sabía que este cambio no sería fácil ni inmediato. Cada día traía nuevos desafíos, coordinar las tareas, resolver problemas inesperados, mantener la armonía entre todos. Pero también traía nuevas oportunidades, aprender de los demás, enseñar lo que él sabía, y descubrir la fuerza que surge cuando diferentes personas se apoyan mutuamente.
Poco a poco, el rancho dejó de ser solo un refugio para un hombre solitario y se convirtió en un lugar donde la vida podía florecer de manera compartida, donde la soledad coexistía con la compañía, y donde cada día traía nuevas lecciones y sorpresas. Con el paso de los meses, la rutina en el rancho comenzó a cambiar de manera profunda. Lo que antes había sido un espacio silencioso y predecible, lleno solo del sonido del viento y del mugido de las vacas, ahora estaba lleno de pasos, risas y conversaciones. Las 10 mujeres apaches se habían integrado poco a poco a la vida del rancho, pero su llegada también había traído nuevos desafíos. Julián, acostumbrado a tomar todas las decisiones solo, ahora debía aprender a coordinar con un grupo grande de personas con costumbres distintas a las suyas. Al principio, los desacuerdos fueron pequeños. Algunas mujeres querían organizar los establos de manera diferente, otras insistían en preparar los alimentos según sus tradiciones, y algunas no comprendían la necesidad de ciertas reglas que Julián había mantenido durante años. Cada malentendido generaba tensión, y por primera vez en mucho tiempo, Julián se sentía frustrado. No estaba acostumbrado a que las cosas no salieran exactamente como él las planeaba. Sin embargo, a medida que los días pasaban, comenzó a darse cuenta de que estos conflictos eran oportunidades para aprender y crecer, y no solo obstáculos. Uno de los mayores desafíos surgió con el manejo del agua. En la región, el agua era un recurso valioso, y Julián había desarrollado un sistema para asegurarse de que siempre hubiera suficiente para el ganado y para él. Las mujeres, acostumbradas a recolectar agua de fuentes naturales y a compartirla de manera diferente, a veces no entendían la estricta administración que él aplicaba. Esto llevó a discusiones sobre quién debía usar cuánta agua y en qué momento. Julián se dio cuenta de que necesitaba explicar mejor sus razones, y las mujeres también aprendieron a adaptarse, encontrando un equilibrio que respetara tanto la tradición de ellas como la necesidad práctica del rancho. El trabajo en los campos también se convirtió en un terreno de aprendizaje mutuo. Julián enseñaba cómo cuidar a los animales, cómo preparar los pastos para el ganado y cómo detectar problemas de salud en las vacas. Las mujeres, a cambio, compartían sus conocimientos sobre la naturaleza, cómo reconocer plantas útiles para la alimentación o la medicina, cómo observar los signos del clima, y cómo moverse en el terreno sin dañarlo. Cada día se convertía en una clase práctica, y aunque no siempre estaba libre de tensiones, Julián empezaba a valorar la riqueza de esos intercambios. Aprendía a mirar el mundo con otros ojos, y ellas aprendían a respetar la experiencia y la rutina de él. Sin embargo, no todo era trabajo y aprendizaje. La convivencia también trajo emociones intensas. Algunas mujeres se sentían nostálgicas, recordando sus hogares y a sus familias. Julián, por su parte, descubría emociones que había mantenido ocultas durante años, la preocupación por los demás, la alegría de compartir, y a veces la ansiedad por mantener la armonía en el rancho. Había noches en que se despertaba pensando en los problemas del día, en cómo organizar la comida, cómo distribuir las tareas y cómo asegurar que todos estuvieran cómodos y seguros. Cada desafío cotidiano se sentía más pesado que antes, pero también más significativo, porque ahora la vida del rancho dependía de la colaboración de todos. Las diferencias culturales también se hicieron evidentes en pequeños rituales y costumbres. Julián estaba acostumbrado a un horario rígido, levantarse al amanecer, trabajar durante la mañana, descansar un poco al mediodía y continuar con las tareas hasta que el sol se ocultaba. Las mujeres tenían un ritmo distinto, influenciado por la naturaleza y por su forma de vivir en comunidad. A veces esto causaba confusión, algunas se levantaban tarde, otras querían preparar la comida a horas diferentes y algunas preferían descansar mientras Julián trabajaba. Al principio esto lo irritaba, pero pronto entendió que la vida no siempre podía seguir un plan estricto. Aprendió a ser flexible, a escuchar y a encontrar soluciones que permitieran que todos se sintieran cómodos y respetados. Además, surgieron desafíos inesperados relacionados con el clima y la fauna. Una tarde, una tormenta inesperada azotó el rancho. El viento arrancaba ramas, la lluvia caía con fuerza y el suelo se llenaba de barro.
Las mujeres, aunque acostumbradas a enfrentar adversidades, se asustaron ante la intensidad de la tormenta y Julián se dio cuenta de que debía protegerlas y guiarlas. Trabajaron juntos para asegurar los animales, cubrir las provisiones y mantener la casa en condiciones seguras. La experiencia fortaleció los lazos entre ellos. El miedo compartido y el esfuerzo conjunto generaron una sensación de unidad que Julián nunca había experimentado en su vida solitaria. Otro desafío surgió cuando uno de los animales se enfermó. Julián había cuidado ganado durante años, pero nunca había enfrentado una situación en la que necesitara ayuda de varias personas al mismo tiempo. Las mujeres ofrecieron su colaboración, algunas recordando remedios tradicionales que habían aprendido en su comunidad. Trabajaron juntos durante horas, mezclando la experiencia de Julián con los conocimientos de ellas. El animal se recuperó, y todos sintieron orgullo y satisfacción por haber logrado algo que ninguno podría haber hecho solo. Para Julián, fue una lección poderosa, la fuerza de la comunidad podía superar cualquier dificultad. A pesar de los conflictos y los desafíos, también surgieron momentos de alegría y conexión. Los días soleados se convirtieron en oportunidades para explorar el terreno, aprender sobre plantas y animales y disfrutar de la compañía mutua. Las mujeres enseñaban canciones, juegos y pequeñas tradiciones que alegraban el rancho. Julián, que había pasado años sin compartir risas ni historias, se sorprendía de cuánto podía disfrutar de estos momentos. La convivencia, aunque complicada, le mostraba que la vida podía ser más rica cuando se compartía, y que la soledad, aunque reconfortante, no era la única forma de paz. Con el tiempo, Julián empezó a notar cambios en sí mismo que no había esperado. Su carácter, antes rígido y solitario, se suavizó. Aprendió a escuchar más, a delegar tareas y a confiar en las decisiones de otros. Sus emociones se volvieron más abiertas, podía alegrarse sinceramente por los pequeños logros de las mujeres, sentir preocupación genuina por su bienestar, y experimentar satisfacción al ver cómo todos trabajaban juntos para mantener el rancho. La experiencia de convivir con personas diferentes lo hacía más consciente de sus propios límites, pero también más consciente de su capacidad para adaptarse y aprender. Sin embargo, aunque la vida compartida traía momentos felices, Julián no podía ignorar los desafíos que aún quedaban. Las tensiones no desaparecían por completo, y había días en que la frustración amenazaba con romper la armonía. Había desacuerdos sobre tareas, decisiones sobre la alimentación y diferencias de opinión sobre cómo organizar el trabajo. Cada conflicto exigía paciencia, negociación y comprensión, y Julián descubría que su antigua vida solitaria lo había preparado para la resistencia, pero no necesariamente para la diplomacia. Aprendía a ser un líder, no por imposición, sino guiando con respeto y colaboración. A medida que los meses avanzaban, los lazos entre Julián y las mujeres se fortalecían, pero también surgían preguntas internas sobre el futuro. ¿Hasta cuándo podrían permanecer juntas? ¿Qué pasaría si necesitaban regresar a su comunidad o enfrentaban un nuevo peligro? Julián sentía una mezcla de protección y ansiedad, quería que las mujeres estuvieran seguras y felices, pero también comenzaba a temer la posibilidad de perder la nueva vida que estaba construyendo junto a ellas. La experiencia le enseñaba que la vida era impredecible y que la verdadera fortaleza no estaba en la soledad, sino en la capacidad de adaptarse y apoyarse mutuamente. En ese periodo de convivencia, Julián comprendió algo esencial: la verdadera riqueza no estaba solo en su ganado, sus tierras o su habilidad para sobrevivir en la soledad, sino en la relación que podía construir con otros seres humanos. Las diferencias culturales, los desafíos diarios y los conflictos inevitables no eran obstáculos, sino oportunidades para crecer y entender la vida de manera más profunda. Cada día con las mujeres Apache le recordaba que la compañía podía ser tan poderosa y transformadora como cualquier logro material. Y aunque todavía había tensiones y desafíos por resolver, Julián sentía que su corazón había cambiado. La vida en el rancho ya no era solo su refugio, ahora era un espacio de aprendizaje, de colaboración y de humanidad compartida.
Lo que había comenzado como un encuentro inesperado se estaba convirtiendo en una experiencia que redefiniría su manera de vivir, de sentir y de relacionarse con los demás. La historia de su soledad estaba evolucionando, y la llegada de las mujeres había abierto la puerta a un mundo lleno de emociones, aprendizajes y conexiones que jamás habría imaginado. Una tarde, mientras Julián revisaba el ganado y las mujeres realizaban sus tareas diarias, el cielo comenzó a oscurecerse de manera inesperada. Al principio, parecía una tormenta común, pero pronto el viento se volvió más fuerte, y nubes oscuras cubrieron el horizonte con rapidez. Julián frunció el ceño y decidió ir a la casa para advertir a las mujeres. Cuando las vio, algunas estaban en los establos, asegurando el alimento de los animales, mientras otras organizaban sus pertenencias. La tensión en el aire se volvió palpable, todos sentían que algo importante estaba por suceder. De repente, un relámpago iluminó la llanura, y un estruendo de trueno hizo que los animales se sobresaltaran. El ganado comenzó a moverse de manera errática, chocando contra las cercas y corriendo hacia los corrales con miedo. Julián corrió hacia los establos para calmarlos, pero la magnitud de la tormenta era mayor de lo que había anticipado. Las mujeres, siguiendo su ejemplo, empezaron a ayudar, guiando a los animales y asegurando que nada se perdiera ni se dañara. La situación se volvía más difícil con cada minuto, el viento arrancaba ramas, la lluvia hacía resbalar los caminos y el barro dificultaba los movimientos. En medio del caos, Julián se dio cuenta de que necesitaban un plan rápido para proteger el rancho. Les indicó que aseguraran las provisiones y que llevaran a los animales a un corral más seguro, uno que él había preparado para emergencias. Las mujeres obedecieron, pero no sin dificultades, algunas resbalaban en el barro, otras tenían miedo de los rayos que iluminaban el cielo y el ruido del trueno les hacía temblar. Julián entendió que no bastaba con dar órdenes, necesitaba guiar, proteger y tranquilizar al mismo tiempo. Su liderazgo se puso a prueba de manera intensa. Mientras todos trabajaban juntos, un árbol grande cercano comenzó a ceder bajo la fuerza del viento. Julián vio cómo se inclinaba peligrosamente hacia los establos y gritó para que todos se alejaran. Las mujeres reaccionaron de inmediato, corriendo hacia un lugar seguro, pero una de ellas, la que había sido la portavoz desde el inicio, se quedó para ayudar a mover un animal que estaba atrapado. Julián no dudó, corrió hacia ella y la ayudó a sacar al animal antes de que el árbol cayera. En ese instante, comprendió algo fundamental: la confianza y la cooperación eran la única manera de enfrentar la adversidad. Nadie podía hacerlo solo, y la fuerza de la comunidad era más poderosa que cualquier tormenta. Después de ese momento crítico, Julián y las mujeres trabajaron incansablemente para asegurar el resto del rancho. Colocaron barreras improvisadas para proteger los corrales, aseguraron techos y ventanas, y revisaron que todos los animales estuvieran sanos y fuera de peligro. La tormenta continuaba con intensidad, pero la acción conjunta de todos permitió minimizar los daños. Julián sentía un cansancio profundo, pero también una satisfacción que nunca había experimentado en su vida solitaria. Por primera vez, comprendió que compartir responsabilidades y enfrentar dificultades con otros podía generar un sentimiento de unión y logro mucho más intenso que cualquier éxito individual. Durante la noche, la tormenta comenzó a calmarse. Julián y las mujeres se reunieron alrededor del fuego dentro de la casa, mojados y exhaustos, pero aliviados. La experiencia había sido peligrosa, pero también reveladora. Las mujeres compartieron historias de cómo habían enfrentado situaciones similares en su comunidad, y Julián escuchaba con atención, aprendiendo nuevas formas de reaccionar ante problemas inesperados. A su vez, él compartió sus conocimientos sobre cómo proteger a los animales y asegurar la tierra ante la furia de la naturaleza. Cada relato fortalecía los lazos entre ellos, mostrando que la cooperación y la confianza podían superar cualquier dificultad. En los días siguientes, Julián notó cambios profundos en la dinámica del grupo. La tormenta había sido un evento que puso a prueba no solo sus habilidades, sino también su paciencia y empatía. Las mujeres habían aprendido a confiar más en él,
y él, a su vez, había comprendido que necesitaba confiar plenamente en ellas. Cada acción, cada decisión y cada esfuerzo conjunto fortalecía la relación entre todos, transformando el rancho en un espacio de colaboración y solidaridad. Julián comenzó a ver la vida de manera diferente, la soledad ya no era la única fuente de paz, y la compañía podía convertirse en una fuerza poderosa y enriquecedora. Sin embargo, la tormenta también dejó lecciones importantes. Algunas cercas habían cedido, los caminos estaban llenos de barro y algunos animales mostraban signos de estrés. Julián se dio cuenta de que cuidar de un grupo grande y diverso requería planificación y coordinación constante. No bastaba con reaccionar a los problemas, era necesario anticiparlos, enseñar habilidades y crear un ambiente de comunicación abierta. Las mujeres, conscientes de la importancia de su participación, comenzaron a asumir responsabilidades más activamente, y el rancho empezó a funcionar como un sistema en el que cada miembro tenía un rol crucial. Un día, mientras Julián revisaba los establos junto a algunas de las mujeres, notó que un potro joven había quedado atrapado entre dos cercas dañadas por la tormenta. Su corazón se aceleró, sabía que si no actuaban rápidamente, el animal podría lastimarse gravemente. Sin pensarlo, corrió hacia él, y las mujeres lo siguieron. Trabajaron juntas, levantando tablas y asegurando al potro mientras Julián lo calmaba con palabras suaves. Fue un momento de tensión máxima, pero también de profunda cooperación. Al liberar al potro, todos sintieron una mezcla de alivio, orgullo y alegría. Aquella experiencia consolidó aún más la confianza entre Julián y las mujeres, habían enfrentado el peligro y lo habían superado juntos. Además de los desafíos físicos, Julián enfrentó un cambio emocional importante. Durante la tormenta, comprendió cuánto valoraba la compañía y el apoyo de las mujeres. Sus emociones, antes contenidas por la rutina de la soledad, comenzaron a fluir, sentía gratitud, afecto y una responsabilidad que iba más allá del trabajo diario. Cada gesto de colaboración, cada sonrisa después de un esfuerzo compartido, reforzaba la idea de que la vida podía ser más plena cuando se compartía. Comprendió que la verdadera fortaleza no residía solo en su habilidad para sobrevivir solo, sino en su capacidad para confiar y apoyarse en otros. La tormenta también permitió que Julián observara aspectos de la personalidad de cada mujer que antes no había notado. La mujer que lo había ayudado a salvar al animal mostró un liderazgo natural y una valentía que inspiró a todos. Otras demostraron creatividad, resolución rápida de problemas y una calma sorprendente ante la adversidad. Julián se dio cuenta de que no estaba solo en su experiencia de vida, había encontrado personas cuya fortaleza complementaba la suya, y que juntos podían enfrentar cualquier dificultad. La lección fue clara, el trabajo en equipo y la confianza mutua eran más valiosos que cualquier habilidad individual. Con el paso de los días, el rancho comenzó a recuperarse por completo. Las cercas fueron reparadas, los animales volvieron a su rutina y los caminos se limpiaron del barro acumulado. Sin embargo, Julián y las mujeres no olvidaron la experiencia. Cada noche, junto al fuego, compartían reflexiones sobre lo sucedido, hablando sobre lo que habían aprendido y cómo podrían mejorar la vida en el rancho. La tormenta se convirtió en un símbolo de transformación, un momento crítico que había demostrado la fuerza de la unidad, la importancia de la cooperación y el valor de la confianza mutua. A partir de ese evento, Julián cambió su forma de liderar el rancho. Comprendió que no podía manejarlo todo solo y que la verdadera estabilidad no provenía de la soledad, sino de la colaboración. Las mujeres, por su parte, se sintieron valoradas y escuchadas, y su participación activa comenzó a transformar la rutina diaria. Cada decisión se discutía, cada tarea se compartía y cada logro se celebraba juntos. El rancho, antes un espacio de aislamiento, se convirtió en un lugar de aprendizaje, crecimiento y comunidad. Finalmente, Julián experimentó una transformación interior profunda. La tormenta había sido un desafío extremo, pero también una oportunidad para abrir su corazón y reconocer la importancia de los lazos humanos. Comprendió que, aunque había vivido años en soledad,
la vida compartida podía traer emociones, aprendizajes y satisfacciones que él jamás habría encontrado solo. La experiencia consolidó su relación con las mujeres y cambió para siempre la manera en que veía la vida, el trabajo y la comunidad. Con el paso de los meses, la vida en el rancho se había transformado por completo. Lo que antes era un lugar silencioso y solitario, habitado únicamente por Julián y sus animales, ahora era un espacio lleno de actividad, risas, conversaciones y aprendizaje compartido. Cada amanecer traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para fortalecer los lazos entre Julián y las 10 mujeres apache que ahora llamaban al rancho su hogar temporal. La convivencia había cambiado a todos, y Julián sentía que su mundo interior se había expandido de maneras que nunca había imaginado. Julián comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Se fijaba en cómo las mujeres trabajaban juntas, cómo se organizaban para preparar la comida y mantener el lugar limpio, y cómo cuidaban de los animales con paciencia y dedicación. La vida diaria se había convertido en un flujo constante de colaboración. Cada gesto de ayuda mutua fortalecía la confianza y la conexión entre ellos. Julián sentía una profunda satisfacción al ver que, a pesar de las diferencias culturales y de costumbres, todos habían aprendido a respetarse y apoyarse. La relación entre Julián y las mujeres se volvió más cercana y significativa con el tiempo. No solo compartían trabajo y tareas, sino también historias, emociones y sueños. Por las noches, se sentaban alrededor del fuego a contar historias de sus vidas pasadas, de sus familias y de los lugares que habían conocido. Julián escuchaba con atención y, en ocasiones, compartía recuerdos de su infancia, de su juventud y de los años que había pasado solo en el rancho. Cada relato revelaba la humanidad y la vulnerabilidad de cada persona, creando un lazo invisible pero profundo entre ellos. Además, las mujeres enseñaron a Julián muchas cosas que él desconocía. Le mostraron cómo reconocer plantas útiles para la alimentación y la medicina, cómo leer los signos del clima y cómo moverse por la tierra sin dañarla. Julián, a su vez, les enseñó sobre la crianza del ganado, la reparación de cercas, la organización del rancho y la importancia de la paciencia en el trabajo diario. Aprendieron unos de otros de manera constante, y esa experiencia de aprendizaje mutuo fortalecía su respeto y admiración por las habilidades de cada uno. A medida que pasaba el tiempo, Julián también comenzó a notar cambios dentro de sí mismo. Su corazón, antes cerrado por la soledad, ahora estaba abierto a nuevas emociones, la gratitud, la alegría, la preocupación por los demás y el orgullo por los logros compartidos. Comprendió que la verdadera fortaleza no residía en enfrentar la vida solo, sino en la capacidad de colaborar, de confiar y de construir relaciones basadas en el respeto y la comprensión mutua. La vida compartida le había enseñado que la compañía podía ser una fuente de felicidad y crecimiento tanto como cualquier logro personal. Los desafíos continuaban, pero ahora se enfrentaban de manera diferente. Cada problema, ya fuera una tormenta inesperada, un animal enfermo o un conflicto menor sobre las tareas, se abordaba con calma, diálogo y cooperación. Julián aprendió a escuchar, a ceder cuando era necesario y a guiar con paciencia. Las mujeres, a su vez, se adaptaron a las reglas del rancho y a la manera de trabajar de Julián, encontrando un equilibrio que permitía que todos se sintieran respetados y valorados. La convivencia, que al principio había sido complicada, se había convertido en un ejercicio de confianza y apoyo mutuo. La vida cotidiana también se llenó de pequeños momentos de alegría y diversión. Había días en que todos trabajaban juntos en el campo, y entre las tareas surgían risas y bromas. En las tardes, algunas mujeres enseñaban canciones tradicionales o compartían juegos que aprendieron de su comunidad, mientras Julián las observaba con una mezcla de asombro y diversión. Estos momentos, aunque sencillos, tenían un gran valor, recordaban a todos que la vida podía ser más ligera y agradable cuando se compartía. Además, Julián comenzó a valorar la diversidad de habilidades y perspectivas que cada mujer aportaba al rancho. Una de ellas era especialmente buena con la cocina y lograba preparar alimentos nutritivos y deliciosos con recursos limitados.
Otra tenía un talento especial para cuidar a los animales jóvenes, mientras que otra mostraba gran habilidad para reparar cercas y estructuras. Cada habilidad complementaba las suyas, y juntos formaban un equipo fuerte y equilibrado. Julián comprendió que la colaboración no solo resolvía problemas, sino que también enriquecía la vida cotidiana de todos. Con el tiempo, Julián también descubrió la importancia de la empatía y la comunicación. Aprendió a preguntar cómo se sentían las mujeres, a escuchar sus necesidades y a considerar sus opiniones en la toma de decisiones. Este cambio fue gradual, pero significativo. La convivencia ya no era solo una cuestión de sobrevivir o mantener el rancho, sino de crear un ambiente en el que todos pudieran sentirse valorados, comprendidos y seguros. Julián entendió que la confianza y el respeto eran la base de cualquier relación duradera y que la cooperación no era un sacrificio, sino una oportunidad de crecer juntos. El rancho se convirtió en un lugar de aprendizaje, no solo sobre la vida en el campo, sino también sobre la vida en comunidad. Julián y las mujeres desarrollaron rutinas que combinaban trabajo, descanso, enseñanza y recreación. Aprendieron a anticipar problemas, a resolverlos juntos y a celebrar los logros diarios. La armonía que surgió de esta colaboración transformó el rancho en un espacio donde la vida fluía de manera más rica y significativa. Julián comprendió que la verdadera paz no se encontraba en la soledad absoluta, sino en la capacidad de construir relaciones auténticas y de apoyar y ser apoyado por otros. Además de los cambios en la rutina y el trabajo, surgieron conexiones más profundas entre Julián y las mujeres. Se dieron cuenta de que compartían valores importantes, la honestidad, la paciencia, la perseverancia y la compasión. Cada día juntos reforzaba estos valores, y la convivencia se convirtió en una experiencia de aprendizaje constante, tanto emocional como práctica. Julián, que había pasado años sin confiar plenamente en nadie, comenzó a sentirse parte de un grupo donde su presencia y sus decisiones eran valoradas y respetadas. Con el tiempo, Julián y las mujeres comenzaron a planear el futuro del rancho. Pensaron en cómo mejorar la tierra, ampliar los establos y organizar el trabajo de manera más eficiente. Las decisiones se tomaban en conjunto, con ideas de todos y un profundo respeto por las experiencias y conocimientos de cada persona. Julián se dio cuenta de que la vida compartida no solo hacía el trabajo más fácil, sino que también le daba un sentido más profundo a sus días. La soledad, que antes era su refugio, había dado paso a una vida rica en relaciones, aprendizajes y emociones compartidas. Finalmente, Julián comprendió que la llegada de las 10 mujeres Apache no solo había cambiado la vida del rancho, sino también su propia vida. Había aprendido a valorar la compañía, a confiar en otros, a enfrentar desafíos juntos y a disfrutar de la alegría que surge de la colaboración. La experiencia le enseñó que la verdadera fortaleza no estaba en la independencia absoluta, sino en la capacidad de abrirse al mundo, compartir responsabilidades y construir relaciones basadas en respeto, confianza y afecto. El rancho, que antes era un refugio solitario, se había convertido en un hogar lleno de vida, aprendizaje y conexión. Julián ya no estaba solo, había encontrado compañeros, amigas y una comunidad que lo enriquecía y lo apoyaba en cada paso. La vida ya no se medía solo por la rutina diaria, sino por los momentos compartidos, los desafíos superados juntos y las historias que se contaban alrededor del fuego. Cada día era una oportunidad para aprender, para enseñar, para reír y para fortalecer los lazos que los unían. En el corazón de Julián, la transformación era evidente. La soledad que antes definía su vida había sido reemplazada por un sentido profundo de pertenencia y propósito. Había aprendido que abrirse a los demás, confiar y colaborar no solo enriquecía la vida cotidiana, sino que también traía alegría, seguridad y un sentido de comunidad que él nunca había conocido. La llegada de las mujeres Apache había cambiado todo, el rancho, la rutina y, sobre todo, el corazón de Julián. Al final, Julián comprendió que la verdadera riqueza no estaba en la tierra, en el ganado ni en la independencia absoluta, sino en la capacidad de compartir la vida con otros. La experiencia le enseñó que las relaciones humanas,
La cooperación y la confianza mutua eran los tesoros más valiosos que uno podía encontrar. Y así, lo que había comenzado como una vida solitaria se transformó en una existencia plena, rica en aprendizaje, emociones y conexiones profundas, demostrando que la compañía y la comunidad pueden cambiar la vida de manera inesperada y hermosa.